dadas al comité de convivencia, a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas. Y se debe elaborar unos informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluya estadísticas de las quejas, cuántas se dan, seguimiento de los casos y recomendaciones, y los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada. En el artículo 13, que este artículo nos habla de sanciones, el incumplimiento a lo establecido en la presente resolución será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los literales de la A al C del artículo 91 del decreto ley 1295 del 94, modificado por el artículo 115 del decreto número 2150 del 95. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es de la Corte Constitucional. Bueno, por último les tengo la sentencia T472 de 2017, es de la Corte Constitucional, que menciona que el acoso laboral constituye una práctica presente en los sectores públicos y privados mediante la cual de manera recurrente o sistemática se ejerce contra un trabajador actos de violencia psicológica que incluso puedan llegar a ser físicos encaminados a acabar con su reputación profesional o autoestima. Agresiones que puedan generar enfermedades profesionales, eso también es muy importante porque acá se desprenden unas enfermedades profesionales, en especial el estrés laboral, y en muchos casos inducen al trabajador a renunciar. Estos, en el caso laboral, suelen encontrarse presentes los siguientes elementos, que es asimetría de las partes e intención de dañar, causación de un daño, carácter deliberado, complejo y continuo, sistemático de la agresión. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Siguiente. Gracias. Bueno, con esta ya le doy, ya finalizo esta charla y les dejo una frase que me encanta, que es: ojalá la gente entienda que la salud mental es tan importante como la física. Si tener fiebre te impide hacer cosas, la ansiedad también. Básicamente, muchas personas son negadas, renuentes a ir a asistir a terapia psicológica porque, no sé, tienen ese pensamiento de que asistir a psicología es de locos. Pero quiero que hoy les quede algo muy marcado en esta charla, que es importante asistir porque así como lo menciona mi diapositiva, si es importante ir al cardiólogo porque estoy sufriendo del corazón, pues es importante ir a psicología porque es allí también donde se me van a desprender unas enfermedades mentales. Ahorita lo que estamos viviendo por el COVID-19 se está viendo mucho porque pues la mayoría de personas estamos haciendo teletrabajo, y digamos que las personas que tienen responsabilidades que no son solitas, sino que tienen ya hogar, tienen hijos, esposos, pues son personas que o sea, están totalmente comprometidas todo el día y se genera estrés porque el niño tiene que ingresar a sus actividades escolares, pero todo lo tiene que hacerlo online. La persona tiene que hacer su trabajo también vía virtual, y digamos que todo el tiempo está el esposo, la esposa y los niños, y esto genera estrés. Aparte de que tiene que cumplir con las funciones que le fueron asignadas al interior de su empresa, también tiene que cumplir con las funciones del hogar. Entonces, de ahí sí se genera un estrés. Y bueno, es importante que vayan a psicología. Otra recomendación que les puedo dar es que en el momento que vayan a psicología porque se les esté presentando alguna situación al interior de sus empresas, es importante que cuando vayan ante el profesional, digamos que todo profesional tenemos que hacer historia clínica, los psicólogos también hacemos historia clínica, y es importante que cuando estén en consulta con él siempre hagan claridad de por qué se encuentran así. Es decir, si a mí un paciente me llega hoy y me dice: doctora, es que tengo estrés, todo me genera estrés, yo le voy a decir: bueno, pero explícame por qué
por qué tienes estrés? Entonces es importante que me digan, no, porque tengo mucha carga laboral, porque estoy trabajando más de las horas, más de las 8 horas acordadas, mi jefe me está presionando todo el tiempo, me exige más de lo que mi trabajo corresponde. Entonces, eso es importante porque en la historia clínica va a quedar redactado ahí y digamos que más adelante que ustedes sigan sufriendo un acoso laboral, esa sería una prueba muy importante para mostrar ante un juez laboral. También cabe resaltar que la historia clínica es de totalmente reserva y que si ustedes asisten a psicología, y el empleador les dice que tienen que presentar, pues que presenteme la historia clínica, pues obviamente no, porque la historia clínica tiene reserva, salvo cuando ustedes la quieran poner en conocimiento, ¿no? Pero creería yo pues que ningún trabajador la va a poner en conocimiento porque pues nadie quiere dar a conocer su estado de enfermedad o de discapacidad. ¿Qué otra cosa les puedo decir yo? ¿Qué otra cosa? Otra cosa que se me quede por ahí. No, bueno, en el momento creo que no. No sé qué preguntas tengan. Sí, compañeros, la compañera Diana ha terminado su exposición. Si compañeros o compañeras tienen alguna pregunta, por favor, estamos entonces pendientes de darle respuesta, o si no, para darle paso al profesor Pedro Arango, que lo presenta la compañera Alessandra. Bueno, profesora Diana, estos muchachos quedaron muy entendidos, creo, bastante entendidos. Y creo que entonces la diapositiva que tú nos dejas, se la vamos a dejar a ellos de apoyo. Jensi, ya es la inquieta Jensi, a ver, cuénteme. No, lo que pasa es que quizás no haya pregunta, porque por lo menos nosotros en la universidad, hoy hubo nada más una capacitación sobre casi el mismo tema de salud ocupacional, de los riesgos, las causas, entonces quizás a todos nos quedó como claro el tema, puede ser que haya sido eso. Ah, bueno, entonces reforzamos aquí en este momento la tarea. Bueno, entonces, Diana, te agradecemos altamente tu disposición. Veo que Wilson también se comunicó, se nos conectó. Wilson es compañero abogado laboralista, es un compañero que nos apoya en el tema educativo también con lo que tiene que ver con el tema de las enfermedades laborales, de las demandas que ponen los trabajadores frente a eso. Alguna vez en próximas oportunidades tendremos la oportunidad con Wilson de trabajar. Muchas gracias, Wilson, por estar con nosotros aquí. Bueno, Harold, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que esta charla haya sido de mucha ayuda pues, para todos, ¿no? Claro, claro, muy bien, Diana. Muchas gracias, yo. Muchas gracias, profesora. Eso. Gracias a ti por participar. Eso. Gracias, Diana, por tu participación. Gracias a ustedes. Bueno, pues continuamos con la agenda. ¿Aló? ¿Sí, señor? ¿Aló? Bueno, continuamos con el profesor Pedro Arango, vicepresidente de la CUT Nacional y también es líder, y es uno de los líderes del magisterio. Buenas tardes, profesor Arango. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, lo escuchamos. ¿Qué tiempo tengo? Pues estaba programada la clase hasta las 7. Son 40 minutos que tiene. Sí, aproximadamente 40 minutos. ¿Listo? Listo, compañero. Bueno, la situación que... Compañero, no te vemos. Se ve el bombillo solamente. Ahora sí.
Mucho mejor, compañero. Bueno, voy a quitarle un poco la pantalla y listo, y voy a seguir hablando. Sí, esta mañana estuvimos también en la reunión. Vamos a hacer la reunión más corta, el tema más corto, el día por la tarde. Y es hacer un recuento un poco de lo que ha venido sucediendo en estos tiempos en Colombia y en algunas partes del mundo. Estos temas son necesarios tratarlo porque pareciera que nosotros a veces quisiéramos escuchar exclusivamente las normas y lo que nos está tocando en el momento. Pero resulta que toda esa serie de normas, el laberinto de situaciones que se presentan, que a veces no los percibimos detalladamente, sino que recibimos los efectos, son políticas trazadas internacionalmente porque Colombia hace parte de un engranaje de carácter político y económico y que es tutelado por Estados Unidos, que Estados Unidos ha considerado que Latinoamérica es su patio trasero y que se abroga el derecho de decidir por los destinos de estos pueblos y los gobiernos que buscan la manera de desarrollar su propia historia, hacer respetar su soberanía, pues Estados Unidos no lo respeta. Porque efectivamente el capitalismo no le importa absolutamente a nadie. Lo que importa es la acumulación del capital, la sociedad de consumo. Lo menos que le importa es la vida de la gente. Por eso, cuando se presenta este debate, en el caso que nos está ocurriendo, pues ahí se ve claramente las dos posiciones. Los países que han tenido alguna vez posibilidad de desarrollar su población con su soberanía, la defensa de la vida es lo más importante, la vida del ser humano. Sus decisiones es para desarrollar el ser humano. Sus decisiones es para que se tenga una vida digna. Mientras que en el capitalismo, pues no. Por eso había un estado de bienestar donde gran parte de las necesidades de la población estaban resueltas. Ellos, para poder acumular más capital, decidieron a nivel internacional implementar un modelo económico que es el neoliberalismo, basado en el comercio y quitándole los derechos fundamentales a la población. Y convertir los factores o los servicios esenciales para la vida, como es el agua, como es la salud, en un negocio. Entonces, como se fortalecieron con las armas para convertirse en gendarme, para poder someter a los demás pueblos con misiles, con bombas atómicas, con bombas químicas, bombas biológicas. ¿Por qué nos quedamos en silencio? Y van dirigidas esas bombas a acabar con la vida del ser humano, incluso con el globo terráqueo, porque con el ansia de acumular dinero, pues acaban con la naturaleza y acaban con el ecosistema, con el agua, con los ríos, con los gases invernaderos, con el recalentamiento global. Estos virus que salen es precisamente porque
Si, por ejemplo, se está deshielando los polos, todos esos virus que hacen 1.000.000 de años están allí congelados, con el recalentamiento salen. Pero a ellos sencillamente no les importa eso. Implementan la energía fósil, que es autodestructiva para la sociedad. Y en ese sentido, por eso invaden a los pueblos buscando su energía fósil, que es el petróleo. Desprestigian a los gobiernos, a los presidentes de los pueblos, los dividen, crean la zozobra, los bloquean económicamente, desquitan las relaciones entre los pueblos fraternas, no existe la solidaridad. Y entonces, cuando con los procesos jurídicos, porque también tienen el arma jurídica, para tumbarlos, como en el caso de Lula, como en el caso de Latinoamérica, como en el caso... Y asesinan a los presidentes de esos países y le botan bombas, le lanzan bombas atómicas, bombas químicas, bombas biológicas, con tal de apoderarse de la riqueza de esos pueblos, Afganistán, Irak, Libia. Venezuela en este momento es un punto importante porque Venezuela tiene muchas riquezas. Tienen yacimientos petroleros hasta de 100 años. Tienen el oro, tienen el coltán, tienen las fuentes hídricas, la esmeralda. Entonces, pero no, lo primero es el desprestigio y cuando ya no puedan, han intentado ya asesinarlo varias veces. El payaso ese de Guaidó, un presidente peor que el que tenemos nosotros. Porque aquel no tiene ni siquiera, este por lo menos sale por televisión a joder todos los días a las 6 de la tarde. Porque como no sabe nada, pues entonces ahora se metió de presentador de televisión. Un reality. Efectivamente, entonces, en Bolivia no hicieron lo que hicieron en Argentina, que también quisieron abrir el proceso a la presidenta, a la expresidenta. En Argentina, lo mismo hicieron en Brasil, pusieron preso antes de las elecciones. Y bueno, y en Bolivia lo que hicieron fue un golpe de Estado. Obligaron a Evo a irse si no le mataban la familia y lo mataban a él. Esa es la situación. Ahora están pensando en crear dos bloques, los dos mundos que llaman. Los dos mundos es que los países ricos en que tienen riquezas naturales, Estados Unidos, la Unión Europea, se apoderan de esos países y son los que administran la riqueza de esos países. Y el otro mundo que no tiene nada, tiene que solicitarle permiso para poder negociar con esos países. Pero siempre buscando la forma de acumular dinero. En Colombia, entonces, el Banco Mundial le traza la política, el Fondo Monetario Internacional le traza la política y la OCDE, se afiliaron a la OCDE. Y la OCDE también le tiene un recetario a todos estos países, lo que deben hacer. Se monte, como tienen que cumplir con los préstamos internacionales, las deudas externas, los condicionan para que tracen las políticas dentro de esos países. Nosotros les prestamos, pero ustedes tienen que estrangular económicamente a los que producen la riqueza, porque los que producen la riqueza son los trabajadores. Aquí lo vimos en la pandemia. Si los trabajadores no salen, pues esos tipos están jodidos. Sencillamente no tienen la posibilidad de tener la riqueza. Por eso obligaron al presidente de la República a que tenía que sacar a los trabajadores, porque de lo contrario quebraban todos. Entonces nos encontramos de que despidieron a todos los trabajadores, vendieron las empresas y la gente en la economía informal, desempleada, los jóvenes sin la posibilidad de trabajar, en los vendedores ambulantes, acabando con el aparato productivo de Colombia.
el campo abandonado, las importaciones. Las importaciones no le compran prácticamente los productos colombianos, sino que lo traen desde el exterior, porque es que esos productos como los cereales, el maíz y todo en los otros países como Estados Unidos son subsidiados por el gobierno, por lo menos el 40%, y desde luego los precios son más bajos que los productos colombianos. Entonces acaban con el agro y con la industria nacional porque todo es importado en la práctica. Esa situación nos cogió a nosotros, se entregaron el presupuesto a las EPS y las EPS, pues como es un negocio, pues crea barreras de acceso. Entre menos presten entre menos presten servicio, pues son más las ganancias de ellos. Porque convirtieron la salud en un negocio. ¿Saben? Lo esencial de la vida, como convertir el agua en un negocio. Lo que hicieron en La Guajira, que sencillamente le quitaron el río a los guajiros y se murieron los niños de hambre, y de inanición y de todo. Y ahora creo que la Corte hizo un fallo devolviéndole el agua, acabando con la represa. Vamos a ver qué va a suceder. Pero los trabajadores de la salud no tienen la posibilidad, ni siquiera están por orden de prestación de servicio. No tienen un trabajo decente, no tienen estabilidad laboral. Le pagan cuando le da la gana. Y el que no tiene plata, pues no lo atiende. Así de sencillo. Y privatizan los hospitales públicos y privatizan las clínicas públicas, porque es un negocio. Y entonces vino la pandemia y nos encontró que realmente el sistema de salud ha acabado desmantelado completamente. No puede responder a una pandemia de esta. No puede responder. Y hicieron la cuarentena, plantearon la cuarentena, pero después no dieron la plata para que la gente se estuviera confinada. No le dieron la renta básica, no le pagaron los servicios, teniendo la plata para pagar los servicios. La plata está en Colombia. Y ellos no hicieron eso. Sencillamente ordenaron que la gente saliera. Pero, ¿cómo así que estos pueblos montan unos gobiernos para que gobiernen para los ricos? Porque a los ricos los eximen de impuestos. ¿Cómo así que la gran parte de la población que sufre en carne propia la situación en contra de la misma población por estos señores títeres de Estados Unidos y el duque títere del Uribe? Es que efectivamente la formación y la educación de la población es muy complicada. Pero también hay una situación, y es que gobiernan con el genocidio y con los asesinatos de la población, con la represión. Porque ustedes saben que las Fuerzas Armadas tienen una formación, la mayor parte son asesinos. O entonces explíqueme usted cómo se le puede llamar a un ejército y una policía que mata a los líderes sociales. Pues son asesinos que matan a Dylan Cruz, el estudiante aquí en Bogotá. Con los paros del 21 de noviembre vino un policía y lo mató delante de todo el mundo. Y el señor Uribe, su familia, toda su familia y él rodeado de paramilitares y de narcotraficantes, todos, que mata a los testigos, más de 14 testigos asesinados. El señor fiscal Humberto Martínez le dio cianuro al que le iba a denunciar por Odebrecht. Y el hijo dijo, ahora yo voy a retomar las investigaciones y también le dieron cianuro. Dicen ellos que se la tomaron. Porque en las cárceles también hacen lo mismo. Envenenan a los testigos y los asesinan. Le producen atentados. Y eso no es ahora, eso el señor Uribe, que ahora está allá en su hacienda,
que le ordenaron la detención domiciliaria. Ese señor no es la primera vez que hace eso. Ustedes recuerdan que cuando fue presidente hubo un magistrado auxiliar que se llama Iván Velázquez, un magistrado, le estaba investigando a Uribe todas sus relaciones y Uribe le ordenó investigarlo a él. Estaba investigando porque efectivamente hicieron lo que hicieron ahorita con el señor Diego Cadena, el abogado. Le mandaron los abogados a un señor que se llama Tasmania o alias Tasmania para que le diera una carta señalando que estaba sobornando a los presos como el señor Tasmania. Le dijeron que Iván Velázquez estaba sobornando. Y son los mismos abogados que les producen las cartas. Y recuerdan ustedes cuando se decía que estoy en la casa de Nari, era el señor Job Antonio López, desmovilizado del bloque Metro, que llevaba del DAS los CD para que hicieran las chuzadas a la Corte Suprema de Justicia. Es que eso hace más de 12 años. Igualmente ocurrió entonces con el señor Iván Cepeda, el senador Iván Cepeda, que abrió la investigación de la Granja, del Aro, de las masacres que hicieron cuando el señor Uribe era el gobernador, aliado con todos los paramilitares y con las Convivir. Entonces, pobrecito el anciano este, dice, y entonces hay ahora el de la patria, mejor dicho, el ejemplo del mundo, pero asesinando a la gente y estando con narcoparamilitares, y es porque este es un estado narcoestado. El 30% de los, mejor dicho, el paramilitarismo y el narcotráfico se tomó el Congreso de la República. Más del 30% del Congreso de la República está preso por estar ligado con los paramilitares. Es decir, que ellos para poderse mantener en el poder, se mantienen asesinando a la gente. Y lo hacen con los líderes sociales y con todo el mundo. Y atemorizando. Creo que es el primer país en el mundo donde se asesinan más líderes sociales. El tercer país más desigual del mundo. Nosotros tenemos unos récords. El país donde se desplaza más gente. El primer lugar en corrupción. Entonces, fíjense quiénes nos gobiernan. Y para poderse mantener el poder no solamente asesina, sino que compra votos. Ya vimos la ñeñe política, ya vimos a Aida Merlano. Y todo eso. ¿Cómo hacemos entonces para cambiar la mentalidad y cómo hacemos para llegar al poder, para que haya un gobierno democrático? Sencillamente nos toca cambiar a todos esos señores. Y para eso la gente tiene que tomar conciencia que el Congreso se tienen que nombrar senadores y congresistas de la Cámara de Representantes y Senadores diferente a lo de las clases dominantes. Pero resulta que en las ciudades, resulta que en los pueblos, resulta que en las gobernaciones también se hace la misma práctica. Y entonces la gente vota para Congreso, diciendo es que eso nos van a representar allá, pero cuando llegan allá representan a la clase dominante. Y entonces nombran los diputados, nombran los concejales, nombran los alcaldes. Es una situación bastante compleja para poder, pero nosotros no nos podemos desmoralizar, tenemos que mantener y persistir para poder tener un gobierno que realmente gobierne para la población. Porque no nos puede mandar a nosotros ni siquiera más, por ahí unas 50 familias en Colombia mandan a 49 millones o a 50 millones de colombianos. Y la gente sencillamente, teniendo nosotros la posibilidad de cambiarlo, no los cambiamos. Antes le rinden pleitesía, salen
porque tienen una base social de narcotraficantes, de traquetos. Entonces, esa es la situación que nosotros estamos viviendo, una situación bastante compleja. El señor Uribe entonces está allí porque sobornó el señor Uribe, hizo fraude procesal y engañando a la justicia. Y cuando le van a adelantar algún proceso de todo lo que ha hecho, de los genocidios que ha hecho, entonces lo que inventa es acabar con las cortes. Ya ahora está planteando que debe haber una sola corte y que van a hacer un plebiscito y que entonces tienen que salir de la cárcel. Que bueno, en fin. Pero bueno, a todo marrano gordo le llega su Nochebuena, su San Martín, no sé, a todo puerco allá en la costa, nosotros que somos de la costa, le llamamos puerco a los cerdos. Bueno, esa es la situación del sistema de salud, una situación bastante compleja. Ya vemos la situación que hay. Nosotros, desde luego que defendemos pues la justicia, defendemos la corte, y ojalá respondan, porque es que nunca han respondido. Nosotros, que se le haga el debido proceso, pero que tiene que pagar por todo lo que ha hecho en este país. Y no tenemos por qué estar temiendo a que eso se dé. Sencillamente que debe cumplir con lo que la ley, con la justicia ordene, y que debe cumplir con las exigencias y con las condenas a que se le llegue. Ojalá nosotros podamos quitarnos ese señor de encima. Pero no solamente es él, es su partido, el Centro Democrático. Y la única forma es debilitarlo. ¿Y cómo se debilita? En las urnas. Nosotros entendemos que en esta situación es difícil organizarnos, que en esta situación es difícil movilizarnos, pero no nos podemos quedar quietos. Por eso FECODE dijo desobediencia civil. Que ¿cómo así que van a sacar 9 millones de estudiantes? Cada vez que sacan gente a la producción, cada vez que saquen gente a las fábricas y a los trabajadores, pues hay más gente infectada. No sé cuántos infectados hay actualmente acá en Colombia, pero eso todos los días nos dan a nosotros unos resultados, nos dicen cuántos, pero pasan de los 345,000 afectados en Colombia. De fallecidos están por el orden de los 11,700. Creo que diariamente están falleciendo como 200 personas. Y no hay una salida, porque ahora están haciendo filas para el respirador, porque no hay respiradores. Acá en Bogotá tienen los fallecidos en container haciendo fila para el horno crematorio, porque es mucha la gente y no hay hornos. Y la gente muriéndose en sus casas porque no los atienden. Entonces nosotros conformamos el Comité Nacional del Paro y un pliego de emergencia, y ese pliego de emergencia contiene el tema de salud, que se le resuelva el problema laboral a los trabajadores de la salud, que se le dé la bioseguridad a los médicos, a las enfermeras, que se le pague a tiempo y que haya un sistema fuerte, que el presupuesto es que el presupuesto, dice el señor Duque, que son 117 billones que han invertido, y la Universidad Javeriana fue a investigar y encontró que le entregaron la plata de 70 billones a los bancos y al capital financiero y a las grandes empresas, y eximieron de impuestos a las grandes empresas. Entonces las micros quebraron, y lo mismo que las pequeñas y medianas, no le pagaron las nóminas, no le pagaron. Entonces se robaron la plata, fortalecieron a los grandes empresarios, quebraron con la seguridad alimentaria.
Por eso ese pliego de emergencia que ni siquiera lo escucha ni lo lee el señor Duque, lo desprecia. Ojalá podamos tener la fuerza para tumbarlo, pero bueno, no, las esperanzas son las últimas que se pierden. Entonces, nosotros, ese está el primer punto, lo de salud. El segundo punto tiene que ver con la renta básica, que es un salario mínimo para 9 millones de hogares, con un promedio de 4 personas, que equivale más o menos a 32 millones de personas, para que puedan pagar el arriendo y los servicios públicos. Con eso, medianamente, porque tendrían que pagar los servicios públicos para estar confinados, porque las fuentes del presupuesto existen, que es precisamente las reservas internacionales, más de 58.000 millones de dólares en las reservas internacionales, y no cuesta más de 10.000 millones de dólares pagar la renta básica, pero ellos cogieron la plata y se la entregaron al capital financiero, y le entregaron la plata a las EPS para que se robaran la plata, porque ellos no les importa, sencillamente por eso está muriendo la gente en la casa. Los estudiantes tienen que tomarse las universidades para que no le cobren, las matrículas. Y entonces pusimos en el punto matrícula cero para que no pagaran los estudiantes. El tema de los campesinos, el tema de la seguridad alimentaria. Resulta que también destinaron un presupuesto para el movimiento agrario, para los campesinos, y se lo dieron a los terratenientes, y a los pequeños campesinos lo dejaron quebrados. Entonces estamos exigiendo eso. Lo mismo que el tema de género y la seguridad, que no haya la violencia intrafamiliar. Porque es que no solamente la violencia en la casa, también se dan en el campo, cómo violaron a las niñas indígenas, los asesinos. Esa es una formación deshumanizantes que se dan en las Fuerzas Armadas y en la policía. Deshumanizantes. Y está formado también basado en el patriarcado. Aquí el machismo es berraco en las casas. A veces nosotros somos los hombres, en las casas somos una figura decorativa, mandando a la mujer a que haga hasta el tinto y que le traiga las chancletas y que le traiga los zapatos. Porque no nos da ni pena, porque nos creemos los reyes. Y entonces, jodidos, terminan asesinando a la gente. Y en lugar de tener, pues, la paciencia que nos corresponde en este momento. Y entonces, hasta una ley, lo del feminicidio. Es tan arraigado el patriarcado que no hay una mujer en la religión católica que sea capaz, o no que sea capaz, que no la dejan hacer misa. Los que hacen las misas en las iglesias, y yo no sé si en las otras organizaciones, son los hombres. Porque hasta el Dios que nos imaginamos también es macho. Entonces, fíjense que eso es una vaina cultural, es una vaina berraca para erradicar eso. Y estoy de acuerdo que las mujeres se organicen y peleen sus derechos en igualdad de condiciones que los hombres. Y estoy de acuerdo que las mujeres no se dejen poder de los hombres. Entonces ese tema de la violencia intrafamiliar es una complicada. Y lo otro, pues, buscar la forma de vamos a participar en una vaina que se llama Misión Empleo, una comisión, una comisión que tiene el gobierno, donde van los empresarios y van los trabajadores, pero nosotros llevaremos nuestro pliego a decirnos y exigir que nos nombren nos den presupuesto para nombrar unos técnicos, para tener nosotros asesores y podernos defender allá en eso. Y bueno, eso es el pliego de emergencia para nosotros importante. Apoyamos la desobediencia civil. Los maestros tenemos un instrumento
muy importante que es el conocimiento del saber. Nosotros les enseñamos a los estudiantes a cuidar la naturaleza, el ecosistema, pero eso no puede quedarse simplemente allí en el sitio donde estamos, sino sencillamente educar a la gente para que se proyecte, porque hay que defender la vida. Ese conocimiento no lo podemos enseñar a la gente en el miedo. A los estudiantes no hay que formarlo en el miedo. A los estudiantes lo que hay que formarlo en que tengan una capacidad crítica, un análisis crítico, una pedagogía crítica, para que entiendan los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad y que no se dejen de estos gobiernos genocidas y asesinos narcoparamilitar que tenemos nosotros, porque la juventud tiene que cumplir un papel importante, así como los jóvenes y todos deben cumplir un papel importante. Nosotros tenemos la herramienta importantísima. Pueden rezar, se les respeta sus credos y todo, pero tienen que tener una capacidad de análisis. Y a los jóvenes hay que enseñarles que no tienen por qué tragar entero, tienen que conocer, tienen que revolucionarse con el conocimiento. De ahí que es importante, cada vez que se hace un proceso revolucionario, hay que hacer una revolución cultural, obligatoriamente, para que la gente sepa que la ciencia sirve para tener los saberes y el conocimiento y para poder confrontar a estos tipos que creen que con el miedo y con los asesinatos tienen que someter a la sociedad. Pues no, nosotros vamos a resistir. Y como dicen los jóvenes, ya no le tenemos miedo. Y la educación es importante. Por eso han señalado a los maestros que son unos adoctrinadores, porque nosotros tenemos el conocimiento y tenemos la posibilidad de organizar los padres de familia y la sociedad. Entonces, vamos a la desobediencia civil, vamos a luchar por un gobierno democrático, vamos a lograr cambiar este modelo económico, busquemos que después de esta pandemia nosotros seamos capaces de derrotarlos y acabarlos y sencillamente buscar unos mecanismos para que nosotros tengamos un gobierno que legisle y que gobierne para la población y no para 50 familias en Colombia. Muchas gracias. ¿Aló? Y gracias a usted también. Gracias, compañero Pedro. No sé si hay preguntas. Yo creí que se habían ido y había hablado solo. Aquí estamos. Ah, bueno. Listo, eso era lo que le quería comentar y que ojalá pues entiendan de que a la gente hay que enseñarla, formarla en la política, formarlo en el conocimiento y que nosotros tenemos el saber que es importante. Nosotros no dejamos el conocimiento en los colegios, nos lo llevamos y cargamos con todo, pero hay que inculcarle a la gente su capacidad de crítica y de análisis para entender el mundo y transformarlo. Muchas gracias. Chao. Bueno, compañero Pedro, muchas gracias por su intervención. No sé si hay preguntas. Pues preguntas no, pero que la gente vea los documentales que hay. Él habló de las guerras del agua en Bolivia. Sería bueno ver. Hay hasta dibujos animados, Abuela Grillo, películas como también La lluvia, del problema que hubo en Cochabamba en el año 2000. Sería bueno que la gente lo repasara. En cuanto a lo de la salud, que miren el documental de Michael Moore, que se llama Citco. Es muy bueno, ahí muestran cómo nace el aseguramiento de la salud prestado por empresas aseguradoras, que todo fue un soborno que le dieron a Nixon. Compañero, si puedes hacer una lista, sería mucho mejor para poder mirar lo que tú nos estás diciendo. Muchas gracias. Qué pena. Listo. Ahora lo pongo ahí en el chat. Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguna otra intervención, compañeros, compañeras? También, por favor, si nos podrían enviar los links de las grabaciones que han realizado para hacer una retroalimentación que la verdad, pues a veces uno llega un poquito tarde
o se desconecta y se pierde el hilo de lo que están hablando. Entonces, si nos mandan el link de las grabaciones, yo creo que sería muy importante para poder retroalimentar lo que se habló y lo que se vio. Listo, compañeros. Listo, entonces se enviará a los correos. Yo hablaré con Harold para coordinar el envío de las grabaciones de las clases que se han realizado hasta la fecha. Listo, nos vemos. Chao, chao. Gracias bueno, por compañeros. el espacio. Y gracias por la paciencia que tuvieron de escuchar. Hasta el martes. Bueno, que estén bien. Lo mismo, feliz tarde. Compañero. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, lo mismo. Ay, sí, perdón mi intervención. Sería muy conveniente que nos enviaran todas las grabaciones para poder volverlas a escuchar y lo que de pronto se nos haya olvidado, recordarlo para la actividad que el profe Harold dijo que se iba a hacer la próxima semana. Entonces, sí agradeceríamos que nos enviaran todas esas grabaciones. Claro, yo entonces voy a coordinar eso con Harold para ver entonces este fin de semana cómo se les envía los correos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, no a ustedes, compañeros. Ahí veo que ya el compañero está anotando algunos de los documentales si quieren tomar nota. Y si tienen algo más, algún comentario, o si no, nos veríamos en la próxima clase. Muchas gracias por la información. Feliz noche y cuidémonos todos. Gracias, compañeros, compañeros. Lo mismo, feliz noche, que descansen. Lo mismo, que pasen una feliz noche. Feliz noche, gracias. Gracias. Lo de siempre, el último apaga la luz. Feliz noche, mi Dios los bendiga a todos, compañeros. Igualmente. Que descansemos. Beatriz, chao. Feliz noche, chao a todos.